Bueno, pues vamos a comenzar hoy. Vi por ahí que me preguntaron, creo que de antivirales. Recuérdenme, ¿no vimos antivirales? No, Doc. Bueno, pues déjenme revisar qué es lo que viene en su temario y ya hablaremos, ¿vale? Ya me confirmaron que sí se va a mover el examen. Entonces, pues al menos no va a ser, por lo menos no va a ser la próxima semana. Creo que era el 7, ¿no? ¿O qué día habíamos quedado que era? Sí, Doc. Bueno, pues no va a ser ese día, no sé cuándo, pero les van a avisar. No sé si ya les avisaron. ¿Saben algo ya o todavía no? No, Doc, nos dijeron que nos iban a mandar mensajes según la siguiente semana. Sí, o sea, la idea aquí es, como les dije, va a haber estas asesorías. Por cierto, las asesorías van a ser el viernes que viene y el sábado que viene, y ya de eso depende, qué es lo que se va a abordar, ¿sale? Entonces yo les sugiero que se conecten, porque obviamente tengo que enfocarlo en lo práctico y en lo más importante para el examen. Yo insisto, tendrían que incluirse, ¿verdad? Pero pues ya ustedes lo decidirán. Ustedes piensan que ya lo saben todo, pues ya no se tienen que conectar. ¿Va? Bueno, entonces el martes por lo menos yo creo que sí nos vemos. Si no les di antivirales, voy a revisar qué tanto viene en el temario y ya lo revisamos, ¿sale? Vamos a ver ahorita lo que nos toca de toxicología. Creo que viene como toxicología ambiental, algo por el estilo ahí en su temario. Ahora, estoy revisando que una pregunta, el doctor Jacob sí sigue siendo su coordinador, ¿verdad? Es que me dijeron que hubo cambios también. Sí, Doc. Ok, de acuerdo. Excelente, pues entonces vamos a empezar, nada más vamos viendo aquí el temario para no regarla y ajustarnos precisamente a lo que dicen. A ver, dice que hablaremos de formación de carbono. Les voy a mandar por aquí por el chat cuáles son los temas específicos para este último bloque, ¿vale? Es lo que estoy anotando, permítanme. Ya, listo. A ver. Bueno, pues vamos a empezar con esta parte de toxicología, que está más enfocada en un tema de, vamos a llamarlo, muchas veces se le llama toxicología ambiental, o incluso hay quien la llega a llamar toxicología laboral, porque se asume que muchos de estos elementos que ahorita vamos a revisar se asocian a algunos trabajos o incluso algunas actividades que comúnmente se realizan en industrias como lo puede ser la industria minera, ¿no? Ustedes saben que los mineros son agentes que muy importantes para buena parte de los trabajos que se hacen pues por grandes compañías, pero también son trabajos muy castigados por su
poca supervivencia a largo plazo debido a los factores con los que se exponen. Entonces, a ver, vamos a ver. Les mandé ahorita cómo su temario viene enfocado, vamos a decir, en 4 o 5 grandes mecanismos de intoxicación, ¿de acuerdo? Y es a ellos a los que me voy a abocar. Ustedes tengan en cuenta que en su momento, por ejemplo, hablamos ya del antídoto de las benzodiazepinas, les dije que era el flumazenil, hablamos del antídoto de los opioides, les dije que era la naltrexona, la naloxona. Tal vez valdría la pena mencionarles, porque ese sí viene ahorita, que el antídoto para la intoxicación por paracetamol se llama acetilcisteína. Ahorita lo voy a abordar muy brevemente. Pero vámonos en el orden en el que se los mandé, porque es así como lo tienen en su temario, ¿vale? Y entonces los primeros que tenemos son aquellos formadores, se llaman de carboxihemoglobina, ¿vale? Esto es importante. Si ustedes se acuerdan, habíamos dicho que la hemoglobina es una proteína muy importante de la sangre. Esto lo vimos cuando revisamos las anemias carenciales, y yo les comentaba que precisamente la hemoglobina tiene por función llevar oxígeno a todo el cuerpo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de formadores de carboxihemoglobina, particularmente tenemos que hablar de algo que se llama monóxido de carbono. Como ustedes lo saben, el monóxido de carbono pues se encuentra comúnmente en estado gaseoso. Y es importante porque el monóxido de carbono tiene un mecanismo de intoxicación muy interesante. Resulta que el monóxido de carbono, que es por cierto pues un ácido esencialmente, produce que el óxido de carbono, ¿no? O sea, se le llama monóxido porque solo tiene un carbono, ¿no? El óxido de carbono se una a la hemoglobina, de tal forma que esa unión tiene una afinidad hasta 200 veces, 250, 300 veces más potente que la unión del oxígeno con la hemoglobina. A ver, en palabras sencillas, básicamente tú le unes un ácido a tu hemoglobina en lugar de unirle un oxígeno. Y eso nos lleva a la formación de lo que se llama carboxihemoglobina. Entonces, un formador de carboxihemoglobina es el monóxido de carbono, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la consecuencia de estos elementos? Pues muy sencillo. Por ejemplo, se disminuye el transporte de oxígeno, y acuérdense que si el oxígeno no llega a los tejidos, se va a inducir un estado de hipoperfusión. Hay un estado de hipoperfusión muy importante que ustedes conocen, ese se llama estado de choque, ¿de acuerdo? La consecuencia de este estado de hipoperfusión pues es muy clara, y es: no solo voy a tener menos oxigenación en mis tejidos, obviamente pues eso es de lo primero que ocurre, pero también vamos a tener otras implicaciones. Tal vez la que más tenemos que enunciar, o la más importante, sería que se desplaza la curva de disociación, ¿de acuerdo? Y eso tiene como resultado pues la hipoxia tisular y el daño neurológico o cardíaco, ¿no? Entonces, a ver, es bien sencillo, fíjense, vamos a razonar. Tú tienes una condición clínica que se caracteriza por que el monóxido de carbono desplaza al oxígeno y se une a la hemoglobina. Entonces, eso induce un estado de hipoxia tisular. Pensando de manera muy sencilla, muy práctica, díganme cuál es la causa de la hipoxia en este tipo de pacientes. ¿Por qué no tienen, qué es lo que les falta? Sangre. ¿Sangre? No. Bueno, o sea, que llegue la sangre. No. Ah. La sangre Oxígeno. se llega. Ojo, aguas, oxígeno. Si se acuerdan, yo les explicaba la diferencia entre irrigar y perfundir. Y aquí podemos ver muy clara la diferencia. Fíjate, la sangre sí está llegando a los tejidos, o sea, sí se están irrigando bien, pero no se están perfundiendo bien, ¿no? Entonces, muy bien, aquí lo que falta es oxígeno. Por pura lógica, entonces, ¿cómo podríamos tratar a pacientes con intoxicación de carboxihemoglobina? Con oxígeno. Con el oxígeno. Tal cual, así de sencillo. Ese es el tratamiento de la intoxicación por monóxido de carbono, el oxígeno. El monóxido de carbono se origina como resultado de procesos de combustión, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, los carros
esos generan monóxido de carbono, ¿vale? Entre otros gases, obviamente, ¿no? Entonces, pues muy bien, el tratamiento de la intoxicación por carboxiemoglobina, pues es oxígeno. Ahora, ¿cómo tendrían que administrarle oxígeno a este tipo de pacientes? Porque el oxígeno tú lo puedes poner al aire ambiente, por puntas nasales, con mascarilla con reservorio o por intubación. ¿Cómo creen ustedes que tendríamos que hacerle? Sí, ¿no? ¿Alguien se imagina o no? Es muy sencillo, depende del estado de gravedad de los pacientes, ¿vale? Cuanto más grave, pues más agresivo tiene que ser el tratamiento. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Si el paciente tiene compromiso más severo, o sea, alteración del estado neurológico o cardiovascular, tendríamos que adoptar estrategias más agresivas, ¿no? En aquellas en donde, por ejemplo, la saturación que se logre sea del 100%, y eso solo lo logra la intubación, ¿vale? Entonces, pues en este sentido, lo ideal, si es grave, pues sería intubación, y en casos menos graves, pero moderados, pues puede ser mascarilla para mantener la saturación de oxígeno, y en casos menos graves, pues por puntas nasales, ¿no? Entonces vámonos con otros que son los organofosfatos. A ver, los organofosfatos no. Los organofosforados en general se considera un grupo aparte. Vamos a hablar más particularmente de los pesticidas, ¿vale? Los pesticidas son estos elementos que se utilizan para evitar plagas en los cultivos o en las casas, ¿vale? Y en lo general tienen como mecanismo de acción inhibir a la colinesterasa. Ojo, la colinesterasa es una enzima que degrada acetilcolina. ¿Alguien recuerda de qué sistema forma parte la acetilcolina? ¿Simpático o parasimpático? Acetilco simpático. A ver, Bonitzo. Del parasimpático. Muy bien, Karen. ¿No? Salvaste a Bonitzo, parasimpático. Muy bien, Karen. Entonces, fíjate, si tú te acuerdas, el parasimpático pues sirve para mantener, en algunos casos, según el tipo de receptor que active, puede producir alteraciones de por ejemplo, de la vista, puede producir también lagrimeo, puede producir otros síntomas, ¿no? Entonces, a ver, fíjate, los pesticidas, los organofosforados, funcionan como inhibidores de la colinesterasa. ¿Qué quiere decir esto? Tú eliminas o bloqueas a la enzima que degrada la acetilcolina. Por lo tanto, lo que se induce es una acumulación de acetilcolina y se induce una activación extrema del sistema parasimpático, ¿de acuerdo? A esto lo llamamos estimulación colinérgica masiva. O sea, cuando se junta mucho acetilcolina, se induce este estado de intoxicación que también produce algo que se conoce como síndrome toxicológico colinérgico, ¿vale? Por acumulación, por exceso de acetilcolina. Entonces, ¿cuáles las manifestaciones clínicas clásicas del síndrome toxicológico colinérgico? Se reducen con una mnemotecnia que se las voy a anotar aquí. Se llama SLUTCH, así. SLUTCH, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son? Es un acrónimo, obviamente, y SLUTCH, significa 1, salivación, 2, lagrimeo, la 3 se utiliza para orina, pues la urine, SLUTCH, ¿vale? La D es para diarrea, la G es gástrico, malestar gástrico o gastrointestinal, y la E es para emesis.
O sea, esto que les acabo de decir es cómo clínicamente se va a ver el síndrome toxicológico colinérgico. ¿De acuerdo? Sluch. A ver. ¿Cuál es el tratamiento para este tipo de intoxicación de síndrome toxicológico colinérgico? Pues es muy sencillo. Damos para tratar por lo menos dos cosas. La primera se llama atropina, ¿vale? La atropina es un bloqueador de los receptores muscarínicos. Precisamente porque pues, son los receptores muscarínicos los que están activados, ¿vale? Y pues clínicamente vas a controlarle el broncoespasmo o las secreciones mucosas a tus pacientes, ¿de acuerdo? Y hay un segundo antídoto que es todavía más útil, pero tienes un periodo de tiempo más corto para administrarlo, que se llama pralidoxima. Pralidoxima, ¿vale? Pralidoxima. Y la pralidoxima es un agente que sirve para reactivar a la colinesterasa, pero solamente la vas a reactivar si lo administras rápido o temprano, se dice. Temprano quiere decir casi que ahorita te intoxicaste y ya te lo están administrando, ¿no? La pralidoxima. Por eso casi nunca se utiliza. Aquí depende mucho. Hay autores que dicen que en menos de 2 horas, hay quien dice que menos de 1 hora es el tiempo ideal, ¿vale? ¿Vamos bien? Sí, Doc. Ok. Luego nos vamos con otros agentes formadores de complejos enzimáticos y daño orgánico. Aquí particularmente hablamos del plomo, ¿vale? El plomo es un formador de complejos enzimáticos. A ver, estoy tratando de acotarme exclusivamente a lo que viene en su temario con lo que tienen que saber para el examen, ¿vale? Para no saturarlos. A ver, ¿qué hace el plomo? Cuando tú tienes plomo, cuando el plomo se te acumula en el cuerpo, vas a empezar a inhibir la síntesis de el grupo hemo. Y si tú te acuerdas, el grupo hemo es el que se asocia a la globina para formar hemoglobina, ¿no? Entonces, la consecuencia de inhibir la síntesis del grupo hemo es que tienes menos hemoglobina y clínicamente, pues, una de las primeras manifestaciones de la intoxicación por plomo va a ser anemia, ¿vale? En el largo plazo se empieza a producir toxicidad neuronal, ¿vale? ¿Por qué? Porque pues, las neuronas, cuando no tienes hemoglobina, no reciben oxígeno y si no reciben oxígeno, se mueren, ¿vale? Así de fácil. Ahora, existe una condición clínica que se llama síndrome de Wilson y esta condición clínica se caracteriza por la intoxicación por plomo. La parte clínica bonita que tiene la intoxicación o el síndrome de Wilson, la intoxicación por plomo, es que en la pupila se generan algo que se llama anillos de Kayser-Fleischer, que es básicamente el depósito no es cierto, estoy diciendo babosadas, perdónenme, esa es intoxicación por cobre. Discúlpenme, ya se me cruzaron los cables, no me hagan caso. No, es otra cosa. La enfermedad de Wilson es otra cosa, ese es cobre. No, volvámonos nada más. Quédense en la intoxicación por plomo que altera la síntesis del grupo hemo, por lo tanto modifica la síntesis de hemoglobina, por lo tanto induce hipoperfusión, por lo tanto induce neurotoxicidad, por lo tanto induce muerte neuronal. Ya les estaba diciendo otra cosa, por favor discúlpenme muchachos. Lo que les dije es intoxicación por cobre y esta no viene en el temario. A ver, ¿cuál es el tratamiento de la intoxicación por plomo? Bueno, tú lo que tienes que lograr es que el plomo lo tires de alguna forma, ¿vale? No sé si se acuerden que las tetraciclinas tienen un efecto adverso que se llama quelación por ejemplo, cuando tú las tomas, pues el calcio lo secuestran y lo pierdes. Tienes que inducir un fenómeno parecido. Cuando hay alguien intoxicado con plomo, tienes que quelar el plomo, ¿vale? Y entonces para quemar el plomo, para quelarlo, se utiliza algo que se llama edatato disódico de calcio. El edatato disódico de calcio es un secuestrador, literalmente. Se une al plomo y favorece su eliminación por vía renal y pues la consecuencia es que no se te llena el cuerpo, no se te llena la sangre y pues, vas a tener alteraciones, ¿no? Entonces,
tengan algo claro, miren, el plomo solito no intoxica. Su mecanismo de intoxicación es en donde modifica a los grupos hemo. Básicamente estamos hablando de que altera más a nivel molecular, altera o secuestra enzimas. El plomo es como un secuestrador, ¿vale? Y paradójicamente su tratamiento tiene que ver también con otro quelador o un secuestrador. ¿Va que va? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No, doc. Híjole, ustedes lo saben todo, está bien. Bueno, vamos a hablar del N-acetilcisteína, que algo les mencioné y ya les había yo dicho que pues finalmente es el antídoto para la intoxicación por paracetamol, ¿vale? A ver, fíjate, en condiciones normales, el paracetamol pues va a acumularse y en el largo plazo puede producir alteraciones hepáticas. Básicamente el N-acetilcisteína lo que va a hacer es inhibir todos estos procesos para poder depurar a la sustancia, ¿vale? Pero el N-acetilcisteína va más allá, fíjense. El paracetamol, cuando tú lo consumes en grandes cantidades, imagínense un niño que se meta un frasco de paracetamol porque estaba jugando y la mamá se distrajo, va a empezarse a metabolizar por el hígado. El metabolismo del paracetamol se llama glucoronidación. Repito, glucoronidación. Y es un metabolismo de fase 2, por lo tanto es un metabolismo de conjugación. O sea, tú lo que haces es creces a la molécula. Y el segundo proceso metabólico que ocurre con el paracetamol se llama sulfatación, ¿vale? También es un metabolismo de fase 2. Pero resulta que el paracetamol también actúa como un elemento metabólico de fase 1. Y en fase 1 el paracetamol va a activar al citocromo P450, que es de degradación. Y ahí va a desarrollar o a formar un metabolito tóxico que se llama NAPQI. Se escribe así, se los pongo aquí, NAPQI. NAPQI, ¿vale? NAPQI. El NAPQI es sumamente tóxico y entonces fíjense, si tú juntas el NAPQI más más un elemento que se llama glutatión en condiciones normales en el cuerpo, vas a desintoxicar al cuerpo con glutatión. Pero resulta que el consumo de paracetamol reduce las cifras de glutatión. Entonces, menos glutatión y más NAPQI te llevan a un estado de intoxicación por necrosis hepática. En otras palabras, el paracetamol, cuando tú sobredosificas a un paciente, lo que produce es necrosis hepática, porque intoxicas al hígado. Ahora imagínate a un niño. El niño tiene un hígado más pequeñito y por consecuencia, pues su hígado no aguanta igual. ¿Va que va? ¿Alguna pregunta? No, digo no. Ok, entonces, ¿cómo actúa el N-acetilcisteína? Bien fácil. El N-acetilcisteína es un restituidor de glutatión. Lo que hace es eleva niveles de glutatión para que, si tú te intoxicaste con paracetamol y tienes mucho NAPQI, este glutatión se sume al NAPQI y lo puedas depurar y ya no te daña el hígado, ¿vale? Es un neutralizador del NAPQI, el N-acetilcisteína, ¿vale? ¿Vamos bien o no? Todo bien, Doc. Órale. Sepan que el NAPQI es un metabolito del paracetamol, ¿vale? Eso es lo que me interesa que sepan. Entonces, el paracetamol en sí mismo no intoxica, lo que intoxica es el NAPQI, ¿vale? Y por último, vámonos, aquí dice que tenemos los formadores de metabolitos tóxicos. Ahí el más importante se llama metanol, ¿vale? El metanol es un destilado de la madera, es un alcohol de madera, para que entiendan. Nada más que es un alcohol que no puede metabolizarse de manera efectiva, ¿de acuerdo?
El metanol va a utilizar una enzima que se llama alcohol deshidrogenasa para formar algo que se llama formaldehído. El problema es que ese formaldehído se transforma en ácido fórmico y el ácido fórmico produce acidosis metabólica, pero además también produce toxicidad óptica. Entonces, la gente que toma metanol se queda ciega. De ahí al mito de que el alcohol te deja ciego. Sí, pero no todos los alcoholes. El que te deja ciego es el metanol. El que ustedes conocen se llama etanol. Esa es otra cosa, ¿vale? Entonces el ácido fórmico se acumula, produce acidosis metabólica, pero también produce ceguera, ¿vale? El tratamiento para el metanol, muchachos, se llama Fomepizol. Fomepizol, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace el Fomepizol? El Fomepizol lo que hace es disminuir la formación de metabolitos tóxicos. Pero a ver, para ser más claros, el Fomepizol sobre todo nos va a ayudar a que no se acumule de más este elemento. ¿De qué depende el grado de una intoxicación? Siempre acuérdense lo que decía Paracelso. Paracelso nos decía que la dosis hace al veneno. ¿A qué va? ¿Dudas o preguntas? No. Nada. Ok, fíjense bien, les voy a dar una clave, ¿va? Cuando hablamos de toxicología, la primer clave del tratamiento es quitar la exposición, obviamente. Pero hay otra clave, ¿vale? Y esa es bloquear el mecanismo de acción del tóxico. Acuérdense lo que estoy diciendo. Bloquear el mecanismo de acción del tóxico. Hay una palabra que utilizamos en farmacología que sirve para los bloqueadores de un receptor, ¿vale? Acuérdense de eso. A ver, vámonos rápido. Díganme cuáles son los tóxicos que les fui dando en el orden que se los fui dando. Y les voy a dar el mecanismo de intoxicación clave con el antídoto clave para que tengan como que un breve resumen. ¿Quién empieza? Monóxido de carbono. Monóxido de carbono. Ok, entonces su mecanismo clave, ¿quién fue quien habló? Regina. Ok, Regia, a ver. El monóxido de carbono, ¿cuál es su mecanismo clave de intoxicación? En una palabra, dímelo. Sí puedes. Que se une a la Una hemoglobina. palabra. Ay, Palabra clave. Tú puedes, Regi, sí puedes. ser hipoxia. No. Ese es el efecto. ¿Qué forma? ¿Qué forma el monóxido de carbono, Regi? Carboxihemoglobina. Ese es su mecanismo de intoxicación clave. ¿Y cuál dirías tú que es el antídoto? Oxígeno. Así de fácil. Tóxico, dióxido de carbono. Monóxido de carbono. Mecanismo clave, carboxihemoglobina. Antídoto, oxígeno. Así de sencillo. A ver, vámonos con los pesticidas. Vámonos con los organofosforados. A ver, ¿quién? A ver, tú, Vivian. ¿Andas por ahí? Sí, doctor, aquí estoy. A ver, entonces, dime, ¿cómo se le llama al tóxico de los, ay, se me fue. De los pesticidas, ¿cómo se le llama? ¿Cuál fue el nombre que yo les di? ¿Sí lo tienes ahí o no? ¿Era el plomo? No, vamos a ver, ahí, fíjate. Tóxico, acuérdate, pesticidas, porque pesticidas es como decirte Raid, H24, pues son un montón. Vamos a engruparlos. El tóxico se llama órgano fosforado. Sí, órgano fosforado, ¿vale?
¿El mecanismo clave cuál es? ¿Qué producían? Perdón, ¿qué producían los órganos fosforados? ¿Qué se acumula? Acetilcolina. Bien, entonces, mecanismo clave, acumulación de, pueden ponerle una flechita y le ponen acetilcolina. ¿Y cuál era el antídoto? ¿Cuál les di? Les di dos, creo. Pralidoxima. Ese es uno, y el otro, Atropina, ¿no? atropina, Arturo. Muy bien dicho. Así de fácil. Vámonos con el que sigue. ¿Cuál era el tóxico? El que sigue. ¿Cuál es? A ver. El de plomo. Muy bien, plomo, ese es el tóxico. ¿Cuál es el mecanismo clave del plomo? ¿Qué les dije que era el plomo? ¿Era un qué? Que fue cuando les dije, paradójicamente, su tratamiento es lo mismo que él hace. Ah, un quelante, ¿no? Es un quelante o un secuestrador enzimático, muy bien. ¿Y cuál es el tratamiento de la intoxicación por plomo? Hidratato disódico de calcio. Vientos. Acuérdense, no se les vaya a olvidar, ¿vale? ¿Cuál sigue? ¿Cuál fue el tóxico que vimos después? Paracetamol. Vientos. ¿Cuál es el mecanismo clave de la intoxicación por paracetamol, Richie? Acumulación de NAPQI. ¿Y cuál es el tratamiento? El antídoto. De N-acetilcisteína. Muy bien. Y por último, ¿qué fue lo que vimos? El metanol. El metanol, muy bien. ¿Cuál es su mecanismo clave de intoxicación? Acumulación de ácido fórmico. Eso. ¿Y cuál sería su antídoto? El fomepisol. Ok. Hay otro antídoto que tiene y es más fácil de conseguir que el fomepisol. ¿Cuál creen que sea otro antídoto para la intoxicación por metanol? Está bien fácil. El etanol, ¿no? El etanol. Ese es otro. Porque el etanol compite por la alcohol deshidrogenasa, entonces al ser más selectivo es como llevarse el sitio ahí, entonces ya no te permite intoxicarte, depuras el metanol prácticamente en la forma en que lo consumes, ¿no? No se metaboliza, ¿vale? Bueno, si hablamos de opioides, por ejemplo, fentanilo, ¿cuál sería su mecanismo de acción? Su agonista muscarínico. ¿Y cuál sería su antídoto? Naloxona. Que es una benzodiazepina. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Ah, lo de GABA. ¿Qué hace con GABA? La hiperpolariza, ¿no? No, ese no es su mecanismo. O sea, ese es el resultado, pero ¿cuál es el mecanismo de acción? ¿Qué hace? ¿Qué hace una benzodiazepina? Incrementa algo, ¿qué? Ah, los receptores de alfa 1 y todo eso. Incrementa, no. Incrementa la. Ajá, Monse. La frecuencia de apertura de los canales, ¿no? ¿De qué? ¿Canales de qué? De GABA. Cloro. De cloro. De cloro, Ajá. de cloro, muy bien. ¿Y cuál es el antídoto de la intoxicación por benzodiazepinas? Lumacenil. Lumacenil. Tomacenil, muy bien, con Z. Muy bien, Richie, muy bien, Monse. Y ya están hechos, ya están preparadísimos para sacar 10 en su examen de farma. ¿Sale? Estoy revisando ahorita qué viene de antivirales en su temario. ¿Qué es lo que decía el temario de antivirales? Yo no me acuerdo haber visto eso, ¿eh? Seguro se me fue.
Bueno, a ver, váyanme armando 4 equipos de 5, ¿no? Porfa. En lo que veo aquí. No veo antivirales, ¿eh? No sé de dónde. Doc, Eu. ya no vamos a terminar de ver lo de adicciones y abuso de sustancias. ¿Cuáles nos faltaron, Mon? Según recuerdo, les di las que vienen en el temario. Oye, ¿quién me había dicho lo de antivirales? Porque yo no lo encuentro. A ver si me indican, porfa. Aquí no aparece. Ah, ¿Qué, bueno, qué es eso? Ajá. perdón, solo no vimos lo de nicotina. Y Ah. creo que no me acuerdo cuál otra. ¿Mandé? No me acuerdo cuál otra, ahorita busco. Ah, ok. Sí, tú chécalo y me dices, ¿va? Váyanme armando los equipos y ahorita les doy, si nos faltó algo de una vez se los digo, para que no tengan inquietudes. Pero pónganme porfa los grupos aquí abajito, ¿no? ¿Ya los tienes, Mon? Antes de empezar la actividad. A ver, Richie, ¿puedes leer el comentario, por favor? Antivirales no viene, Doc. Pero ¿Quién sabe? bien lo completo. Antivirales no viene, que quién sabe qué loco le dijo eso, pero no viene. Me hiciste la tarde, bien hecho. Está bien. Bueno, pero ya vi lo que dice Monse, ya revisé y sí tiene razón, sí nos faltan algunas sustancias. A ver, ahí les va. Vámonos, una por una, igual se las doy breve para que no tengan mucha saturación, porque la verdad creo que en el examen nada más viene una pregunta de ese tema, ¿eh? A ver, vamos a ver. Nicotina, esa no la vimos. Vale, fíjate. La nicotina es un agonista de los receptores muscarínicos. ¿Cuáles son los receptores muscarínicos? Pues tanto nicotínicos, perdónenme, muscarínicos no, de receptores nicotínicos, que son colinérgicos también, ¿vale? ¿Qué neurotransmisor va a estar involucrado en la intoxicación, vamos a llamarlo así, o en la dependencia de la nicotina? Pues número 1, el acetilcolina, obviamente, pero número 2, y muy importante, la dopamina. Entonces, a ver, entendamos que la nicotina lo que produce es, cuando tú la consumes, hace 2 cosas. Número 1, incrementa los niveles de dopamina, y acuérdate que la dopamina se asocia a mecanismos adictivos, pero número 2, también induce incremento en la síntesis de GABA. Entonces, eso produce un estado de sedación, ¿no? Parcial. Entonces el paciente o quien sea que fuma,
pues número uno, se siente satisfecho porque tiene dopamina y número dos, se siente relajado porque fumó. Por eso muchos de ustedes cuando hacen exámenes o van a prepararse para un examen les da por fumar, porque el cigarro lo que les da es este estado de plenitud y de relajación, ¿vale? No hay antídoto para la intoxicación por nicotina, pero sí les mencioné un tratamiento que era el bupropión como un antidepresivo atípico, ¿vale? Ese nada más es cuestión de que lo revisen, ¿vale? Luego, dice vareniciclina. No, vareniclina. A ver, va. Ese es un agonista parcial también de los receptores colinérgicos de tipo nicotínicos, parecido al cigarro, ¿vale? Pero lo que hace es modular la liberación de dopamina. No es muy común, la verdad, no, o sea, no lo van a ver y dudo mucho que se los pregunten. Todavía les creo más que les pregunten por la cocaína, ¿vale? La cocaína es un agonista adrenérgico, ¿vale? Y funciona sobre todo como un inhibidor de la recaptura de aminas, o sea, inhibes al inhibidor de recaptura de serotonina, al de dopamina y al noradrenalina y por consecuencia produces acumulación de estos neurotransmisores en el espacio sináptico. Si tú te acuerdas bien, pues estos que acabo de mencionar, noradrenalina, dopamina y serotonina, son parte del sistema simpático. Y ojo, la cocaína no tiene antídoto. Entonces, ¿cómo hacemos el tratamiento para un paciente que tiene adicción a cocaína? Hay dos formas. Número uno es a través de un proceso parcial de desintoxicación. ¿Qué quiere decir eso? Pues no sé, vamos a pensar que si el paciente se mete 3 líneas de coca, pues tú lo tienes que ir ayudando a dejarla poco a poquito, que en lugar de 3 sean 2.5, luego 2, luego 1.5 y luego 1, ¿vale? Para no producirle síndrome de abstinencia, que acuérdense que es este estado de euforia y agresividad que se puede detonar. O, pues lo puede sedar. ¿Con qué? Con benzodiazepinas, ¿vale? Benzodiazepinas más de acción larga, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Sí, doc. Sí, doc. Órale. Luego vámonos con las anfetaminas. Esas ustedes las conocen porque se usan luego para bajar de peso. No digo que ustedes, pero hay quien las usa. ¿Qué hacen? Pues estimulan la liberación sobre todo de neurotransmisores como dopamina y noradrenalina. Primero, estimulando su liberación y segundo, inhibiendo su recaptación. Es un poco de lo mismo. Prácticamente las anfetaminas funcionan muy parecido a la cocaína. Inducir incremento en la concentración del espacio sináptico para lograr un mayor efecto, ¿vale? Entonces tampoco tienen antídoto, lo mismo puede sedar a los pacientes. Y aquí cuidado, porque acuérdate que cuando tú consumes anfetaminas, pues lo haces para, por ejemplo, no tener hambre, porque se activa el sistema adrenérgico, entonces andas todo acelerado. Obviamente cocaína y anfetaminas pues van a producir efectos adversos como sudoración, ansiedad, irritabilidad, pueden ponerse agresivos, conductas impulsivas, ¿de acuerdo? Entonces aquí el tratamiento sería sedarlos. ¿Va que va? Vienen aquí algunos inhalantes como el tolueno, bueno, las gasolinas, ¿no? La famosa mona con estos que la gente anda ahí inhalando. Pues lo que hacen son dos cosas. Espérenme que se me va a apagar mi compu. Voy, ¿eh? Ya. Número uno, son agonistas de GABA, eso es lo primero que hacen, este tipo de gases, como el tolueno o como la gasolina, son agonistas GABA, entonces van a producir inhibición, relajación. Y número dos, inhiben al receptor NMDA, que si se acuerdan, el receptor NMDA es un receptor de glutamato. Entonces, por un lado estimulas GABA, por otro lado inhibes a glutamato y la consecuencia es un estado pues, de relajación, de tranquilidad. Entonces, pues eso los tiene todos perdidos, ¿vale? Y pues
de los importantes también estarían los cannabinoides, ¿vale? Cannabis ya lo saben, es complejo hablar de la marihuana, pero en general, que es la que va a tener este elemento, ¿vale? El cannabis, y depende también si es cannabis sativa y no sé qué tantas clasificaciones hay. A ver, ¿qué me importa que sepan que son agonistas de los receptores cannabinoides de tipo 1 y de tipo 2 y que van a producir modulación también de GABA y de glutamato e incluso de dopamina? Por eso en el largo plazo pueden producir conductas adictivas. Obviamente no hay antídoto y pues el tratamiento es que dejes de consumirlo, ¿vale? Hay quien dice que en el largo plazo la marihuana no produce daño neuronal. Seguro han escuchado esto de que el que se droga queda pendejo. Y perdón la expresión, pero así es como comúnmente se dice, ¿no? O coloquialmente se dice, ¿no? Va a quedar tonto, idiota o lo insultan. Hay quien dice que la marihuana no. Yo les diría, mira, si al final produce neuromodulación, o sea, alteración del equilibrio neuronal, y eso se logra gracias a la síntesis de algunos neurotransmisores, pues evidentemente vas a mantener excitada la neurona y por consecuencia vas a tener alteraciones de su estado de reposo. Y acuérdate que la neurona es muy floja, entonces en el largo plazo sí se te va a ir muriendo la neurona y pues tú vas a tener complicaciones en la vida, ¿vale? Tampoco tenemos antídoto y por tanto pues lo que tenemos que hacer es no consumirlo. ¿Va que va? Y si lo vas a consumir, invita. No, no es cierto. No consuman drogas. Sí hacen daño. ¿Vale? Ahí les incluyen otras, yo les diría, pues por ejemplo, como la clonidina y esas cosas no son relevantes. La varenicina tampoco les diría que la estudiaran, ¿eh? Pero bueno. Y ya no sé, me decían de antivirales, no me acuerdo quién fue quien me preguntó, pero pues antivirales no viene en el temario, ¿vale? Por eso no lo di. Si fuera necesario, pues les avisaré y todavía tenemos el martes para vernos. ¿De acuerdo? ¿Dudas Sí, o preguntas, muchachos? No, ninguno. Bueno, a ver, pásenme sus equipos, nada más hay uno, o ya nada más uno y saco a todos de la clase. Bueno, va. A ver, déjenme lo saco. Híjole, no puedo. No, sí, mándenme porque no me dejaron. A ver, pongan ya sus equipos. Ya los iba a sacar, pero no se puede aquí. Qué mala onda. Acuérdense que son equipos de 5, ¿vale? De 5 personitas. Por favor, y gracias. Ya, ahí están los 4. Ah, no, falta alguien, falta un equipo. Oye, Richie, a ustedes les falta alguien, porque nada más son 3, les faltan 2 personitas. No, es que hicieron otras bolas, ¿no? Pero ya estoy con ellos. Ok, ya no entendí. Pero que falta un equipo. ¿Quién falta? Ya no falta, Doc. Y 1, 2, 3, 4, 5. Sí, sí faltan. Pero somos 16, Doc. Ujú. ¿Y 4 por 4 cuánto es? Ah, es que les dije de 5, ¿verdad? Está bien, órale va, se las compro. A ver, equipo de Fer, ahí te va tu caso, ¿sale? Sí.
Ahí está Fer. Y luego Dulce.